Esta porción de la Escritura es muy conocida. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado sobre la parábola del sembrador. Y la palabra del Señor es una fuente inagotable. Y hay diferentes ángulos. Recuerda, hermano, que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es que inspiró la Escritura. Y es Él que está con nosotros para darnos las interpretaciones y los ángulos correctos para ese momento, para esa hora, para el pueblo que está unánimes prestando atención. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 13:19, en la versión Reina Valera de la 60. Cuando alguno oye, vamos a empezar el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por dedicarnos tiempo. Háblanos de una manera que nuestra vida sea transformada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome libertad de sentarse. Aquí miramos, hermano, algo muy importante. Fue una parábola que Jesús le dijo a las multitudes y que sus discípulos tuvieron una complicación en entender. Y sus discípulos abordan a Jesús y le preguntan: explícanos la parábola del sembrador. Y el Señor comienza a explicárselas. Y esta parábola nos revela el deseo de Dios, el efecto y el poder de la palabra, pero también nos revela la artimaña del enemigo durante el escuchar la palabra de Dios. El enemigo, para que las artimañas del enemigo para que la palabra no logre su efecto deseado. Todos sabemos, y si no sabe hoy va a saberlo, que la única manera en que nuestra vida sea transformada, la única manera que el creyente crezca espiritualmente, es a través de la palabra de Dios. No es a través de que yo quiero cambiar. Todos quisiéramos cambiar. No basta con el deseo de yo quiero ser diferente. No basta con eso. Es el principio quizás donde dices voy en dirección equivocada, quiero ir en una dirección correcta. Pero para eso la palabra del Señor puesta en práctica es la que va a lograr ese cambio. Ese cambio, ese orden, esa llenura es a través de la palabra del Señor. Y es importante porque hemos hecho hincapié en esto, y para nosotros no es gravoso repetirle lo mismo, para ustedes es de beneficio. El mundo espiritual le da un valor muy alto a la palabra del Señor. Amén. El enemigo no roba algo que no tiene valor. Hemos mencionado, usted no se tiene que preocupar. Se puede preocupar del tambo, del bote donde pone la basura, pero no de la basura. Nadie le va a robar la basura. Muchas veces hasta nos haces un favor, llegó alguien, esculcó ahí, se llevó toda la basura, gloria a Dios. Pero el enemigo no va a robar algo que no tiene valor. Y muchas veces nosotros somos los que no le damos el valor al no cuidarlo, no protegerlo. Todos tenemos celulares, pero me acuerdo, hermano, que mi padre tenía un celular esos de que se abrían y se le caía, lo dejaba ahí y rápido decían: señor, su celular. Pero si dejas un iPhone 13 o un Samsung o un Motorola, nadie te va a decir: señora, dejó su celular. Nadie, hermano. Agarran, sacan el chip y pagan el teléfono. Y muchas veces usted, hermano, no me deja mentir, está sentado y de repente se da cuenta: mi celular. Le da mucho valor, mucho cuidado, porque ahí tiene las fotos de su familia, ahí tiene los contactos, etcétera, etcétera. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con la palabra. Y escúcheme bien, ahorita que la está escuchando. Es ahorita, hermano, que la está escuchando, es vital para su crecimiento espiritual.
No antes, sino ahorita. Ahorita. Y es en el ahorita donde el mundo espiritual se está moviendo. Dios anhelando que usted y yo crezcamos, cambiemos, seamos transformados. Por eso nos envía su palabra. No tanto porque el pastor sea súper espiritual, sino porque Dios nos ama tanto que nos envía su palabra. Amén. Para transformarnos. Y el enemigo, el Señor lo reprende, y nosotros también sabe Amén. Que si la palabra logra caer en tierra buena y producir el fruto deseado, Dios será glorificado. Amén. Porque en esto será glorificado Dios, en que demos mucho fruto. Amén. Y vamos a ver, hermano, lo primero, y aquí vamos a ver las artimañas del enemigo. El objetivo de Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Y cómo va a operar para lograrlo? Lo primero que nos muestra la Escritura es que el enemigo quiere arrebatar. Diga conmigo, arrebatar. Arrebatar. La palabra arrebatar, porque dice ahí, arrebatar quiere decir quitar con violencia y fuerza. El enemigo quiere quitarte con violencia y con fuerza, como una bestia, como una ave rapiña, que quiere venir y arrebatártelo con fuerza, sin que tú pongas oposición, sin que tú pongas resistencia. Y escúcheme bien, lo que necesita para lograr su objetivo es entendimiento, falta de entendimiento. Cuando no entiendes la palabra, no entiendes lo que está sucediendo, no entiendes lo que está saliendo en la boca del predicador, no entiendes lo que se está exponiendo, no entiendes el por qué está diciendo eso, entonces él necesita la ignorancia. Él necesita, es tan importante que haya ignorancia en el mundo, en la creyente, porque solamente mi pueblo perece por falta de conocimiento. Él necesita tomar ventaja de la persona que está, hermano, no entiendo nada. Para que no se dé cuenta que lo acaban de chamaquear, que lo acaban de robar. Porque las aves, hermano, llegan, hermano, usted ha ido a la playa y de repente está con su comida, y de repente voltea a hablar y viene la gaviota y se lleva su comida. Ha habido casos, hermano, donde las águilas se han querido llevar a los niños. Mira un video donde se llevaron un perrito, un cachorro. Descuidamos la atención y el entendimiento de la palabra, y el enemigo necesita eso para arrebatarlo con fuerza, porque no va a encontrar resistencia. No dejes tu carro abierto. ¿Por qué? No entiendo por qué debo de cerrar mi carro, porque te van a robar. Pon atención durante la predicación, es importante. Entiende lo que se te está diciendo, es importante. ¿Por qué? Porque si no entiendes te van a robar la palabra. Amén. Te la van a robar. El enemigo quiere arrebatar y necesita falta de entendimiento. Segundo, versículos 20 al 21. Miren lo que dice. Gracias, Tony. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo objetivo, el enemigo dice: este ya entendió la palabra, ya la entendió, y entiende las palabras, las cosas espirituales. Ya nació de nuevo, ya entiende las cosas espirituales. Pero ahora lo tengo que hacer tropezar. No puedes hacer tropezar a alguien que está sentado, a alguien que no está avanzando. Este ya avanzó. Este ya salió de oyente a creyente, de creyente a discípulo. Este ya quiere ser discípulo de Jesús. Este ya está caminando hacia enfrente. Ya no está estancado, ya no está sentado. Entonces el enemigo te va a querer hacer tropezar. La palabra tropezar es, según el diccionario, detenerse o ser impedido por encontrar un estorbo que no permite avanzar. Vas caminando
y no te estás fijando dónde vas y tropiezas con una piedra, tropiezas con un obstáculo, algo que estaba ahí que no percibiste y te hizo que perdieras tu avance y pierdas tu equilibrio. ¿Cuántos hemos visto gente que tropieza y se cae? Muchos hasta graban y se ríen. Otros corren a ayudar. Otros se ríen. Pero cuando tropiezas te quedas sacado de onda. Ahora, el enemigo para hacerte tropezar, ¿saben lo que usa el enemigo para hacernos tropezar? Él necesita y él utiliza la aflicción y la persecución. Usted está avanzando, has decidido seguir a Cristo y de repente algo te aflige. Tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tus finanzas, tu salud, algo ya te afligió. Te sientes perseguido en el trabajo, sientes perseguido con tus familias. Eso ya hizo que tropezaras. El famoso dicho, comencé a servir a Dios, comencé a entregarle mi vida a Jesús y algo sucedió. Le rendí mi vida a Cristo, pasé al frente a hacer mi profesión de fe públicamente. He decidido seguir a Cristo y me corrieron del trabajo. Mi esposa se fue con otro. Pasó un perro y me orinó, perdón. Me comenzó a ir mal. Eso es lo que necesita el enemigo. Y como no tienes raíces profundas y convicciones sólidas, logra su objetivo y tropieza. ¿Cuántos hermanos, no me van a mentir? Le decía a mi esposa el otro día, es que he decidido ser humilde y donde quiera me quieren humillar. He decidido portarme bien. Dijeran las hermanitas, he decidido amar a mi prójimo, pero mi prójimo se pone rebelde, no se deja amar. Háblanos. Suele pasar y tropiezas y dejas de hacerlo. Comenzaste a hacerlo, tropezaste y dejaste de hacerlo. ¿Qué pasó? Ibas bien. No te estabas faltando ningún culto. Pasabas al frente a danzar, llorabas, quebrantabas, te habías comprado una Biblia de las Américas. ¿Qué pasó? La aflicción llegó. Note claramente, por causa de la palabra comencé a ser probado. Y el enemigo sabía que la palabra no había llegado más profundo. Había llegado aquí, a tus oídos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cierto. Hasta ahí había llegado la palabra. Como dicen aquella hermanita. Amén, 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 amén. Como 10 veces. Hasta ahí había llegado la palabra. Tercero. Esto es muy importante, mis hermanos. Esto es muy importante porque si nosotros no entendemos, nos arrebatan la palabra. Si nosotros dejamos que las aflicciones y las persecuciones nos hagan tropezar, no va a producir la palabra. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ya oye el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra se hace infructuosa. Esto es cardíaco, hermano, porque la palabra tiene poder para transformar. Pero en la vida del que está oyendo y el afán y el engaño, hermano, por más que trabajes tiempo extra, no te vas a hacer rico. El Dios. El engaño. ¿Sabe cuánta gente, hermano, deja los caminos del Señor por el dinero? Millones de personas. Y hermano, ¿qué pasó? Ya dejó de venir. Es que entré a trabajar. ¿A qué horas? A la mera hora del culto. ¿Y qué días? Los días del culto. Es que nomás voy a trabajar un pastor, me voy a retirar un ratito porque quiero juntar para pagar una deuda, para pagar el carro, para pagar la casa. Y de repente iré, pastor, con todo.
6 años después, el pastor sigue esperando. Aleluya. Santo. Y el hermano ya compró casa, carros y todo, pero no es rico para con Dios. Amén. La palabra se ahogó la palabra. Amén. La riqueza que debemos de buscar es la espiritual. Donde nos debemos de afanar es por las cosas espirituales. ¿Pues entendemos eso? Amén. Lo que usted quiere lograr en sus propias fuerzas, el Señor se lo puede dar abundantemente, más de lo que puedas pedir o pensar, si lo buscas primeramente, su reino y su justicia. Pero el engaño, digo el engaño, la riqueza, el afán por hacerte rico, el afán por tener posesiones, el afán por acumular dinero, el afán, hermano, y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. El enemigo necesita la avaricia en tu corazón para poder ahogar la palabra. El enemigo necesita que tú te afanes por las cosas materiales. Es que tengo que pagar esto, pastor. Bueno, dejemos al pastor a un lado, ¿verdad? Pero por lo general piensa que diciendo al pastor, por eso está bien. Señor, nomás dame chance, unas vacaciones y regreso con todo. Hay un hermano que hasta la fecha está jubilándose, está esperando jubilarse, ahí sigue, trabaja hasta los domingos y lleva años así. Ya le quieren dar a Dios las obras de sus fuerzas, las obras de sus finanzas. Y la palabra es ahogada. El enemigo necesita, porque quiere ahogar la palabra, necesita que tú te afanes y que caigas en el engaño de las riquezas. Versículo 23. Ahora, hermano, esto es lo que Dios quiere. Ahora vamos a ver el deseo de Dios. Ya vimos, hermano, la artimaña del enemigo de querer arrebatar, la artimaña del enemigo de querer hacerte tropezar, de quererte ahogar la palabra. Vamos a ver el deseo de Dios. Dios quiere que la palabra, hermano, produzca. Como mencioné al principio, en esto es glorificado Dios, en que demos mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Mira el versículo 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Cuántos tienen buena tierra? Es el que oye y entiende. ¿Cuántos están entendiendo lo que se acaba de enseñar? Amén. La palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios quiere que produzcamos, hermano, 30, 60 y 100 por uno. Que la multiplicación, que la producción sea grande, que demos mucho fruto, que seamos productivos, que sea evidente el efecto de la palabra en nuestra vida. Dios es glorificado cuando se ve el efecto de la palabra en nuestra vida. El testimonio, hermano, mira lo que hizo Dios. No estamos hablando de que nos regaló un carro, una casa, sino que mira cómo cambió a un ladrón a que ya no robara, a un drogadicto que dejara la droga, a alguien que estaba hundido en el pecado que ahora esté viviendo en abundancia espiritual, que tiene gozo, que tiene paz. Es la transformación de una vida. Pero tienen que entender. Vaya conmigo, Marcos 4:8. Marcos capítulo 4, versículo 8, nos enseña también cómo se obtiene para ser fructíferos, para que la palabra tenga un efecto que Dios anhele. Tenemos que entenderla. Y tenemos que, dice aquí el versículo 8 de Marcos 4, dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Digo conmigo, crecer. Tenemos que dejar que la palabra crezca en nosotros. Y creciendo la palabra se multiplicaron los discípulos.
Tenemos que ver, hermano. Usted mira, hermano, nosotros todos sabemos y hemos escuchado, eres lo que comes. Y hay un comercial, hermano, que estaba una persona con cuerpo de dona, otro con cuerpo de hamburguesa. Iban caminando así, hermano, porque es lo que se dedicaban a comer. Y así, hermano, cuando tú te alimentas de la palabra, tu crecimiento va a ser un crecimiento espiritual en base a la palabra de Dios. Porque muchos crecen en conocimiento, pero un conocimiento que envanece. Es decir, hermano, lamentablemente hay gente inmadura, pero hay gente enana. Y el enano, hermano, se le evidencia por el tamaño del cráneo, de la cabeza, que no concuerda con sus bracitos y sus piecitos y su tronquito. Con todo respeto a las personas pequeñas. Pero hablando espiritualmente, así es mucho. Tiene mucho conocimiento, pero no tiene crecimiento espiritual. ¿Nunca se ha topado con alguien que usted piensa, estas personas maduras, esta persona espiritual, y le sale con una niñería? Y le pregunta, si usted cuánto tiempo tiene en los caminos del Señor. No, pues para la gloria y honra del Señor, 40 años, 40 años. Y tú bendita biberón, que le cambien el pañal. Todo sale con niñerías. La palabra de Dios, hermano, tenemos que crecer y desarrollarnos. El versículo 20, hermano, de ese mismo capítulo, porque esta es la explicación de la parábola en Marcos 4:20, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios mío, la reciben. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos la rechazan. Aunque usted no lo crea o aunque usted no lo admita, mucha gente rechaza la palabra. La está escuchando, no le gusta. ¿Cuántos han escuchado palabra de Dios que no le gustó? No palabra de hombre, el hombre, hermano, queda sobrando, pero está relatando un principio que está fundamentado en la palabra. Está escrito está, pero no le pareció. No le gustó. Por ende lo rechazó. Lo rechaza. La Biblia, hermano, por ejemplo, un ejemplo claro, hermano, un ejemplo de lo que en estos días se está rechazando mucho. Ovejas obedezcan a sus pastores. ¿Verdad que está en la Biblia? ¿Sí lo he leído? Ay, que no he leído esa porción de la escritura. Ahí dice en la escritura: ovejas obedezcan a sus pastores. Pero hoy en día se está rechazando a los pastores. No necesito pastor. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. La palabra de Dios dice que honra al Señor con tus bienes. En Malaquías dice traer el diezmo. ¿Y qué se rechaza? El diezmo. Me has robado. ¿En qué te hemos robado? Los diezmos y las ofrendas. Y la gente rechaza la palabra. La rechaza. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. La rechazan. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento. Y lo rechazan. No, es que usted no conoce a mi papá. Lo rechazan. Y es por eso que no se puede ver el efecto de la palabra en la persona, porque rechazó la palabra de Dios. La rechazó. Para poder ver el efecto, la tenemos que recibir. La palabra implantada, que es poderosa para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas 8:15. Por eso se requiere humildad. Cuando alguien tiene orgullo, el Señor lo va a resistir. Y escuchen bien lo que le voy a decir. Una de las maneras que Dios te resiste es con la palabra. ¿Por qué dijo eso? Se dieron cuenta que lo que dijo era por ellos. ¿Se ha leído eso? Y ellos se dieron cuenta que lo que acaba de decir era por ellos. Y dice la escritura que los discípulos dijeron: Señor, los fariseos se ofendieron por lo que dijiste. Se ofendieron. Y es que el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de los fariseos y los estaba resistiendo con la palabra.
los estaba resistiendo, porque Juan el Bautista en cierta ocasión estaba bautizando y llegaron los fariseos campantes. Y él que les dijo: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Dar frutos dignos de arrepentimiento. Los está resistiendo. Y es por eso que a veces uno se siente que está bien y que no peca y que no falla y que es el consentido de Dios y tiene orgullo, se siente mejor que otros y la palabra te resiste. No es el gordito gritón barbudo, es la misma palabra, es Dios resistente, pero con la palabra. Y te vas a ofender como los fariseos. Porque sí, la palabra se dice por causa tuya y por mí. El clásico, eso lo dijo por mí. Claro que lo dijeron por mí, por nadie más, por ti. Aleluya. Si fuera porque no vino, no lo dijeran. Amén. Dice, hermano, ¿dónde andamos? Lucas 8:15. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Cuántos tienen corazón bueno y recto? Humildemente, ¿verdad? Quizás bueno, pero recto. El otro es malo y torcido. Así que ¿cuántos tienen corazón bueno y recto? Amén. La falsa humildad no pesa delante de Dios, hermano. O tu corazón es bueno, tú lo conoces, porque del buen tesoro vas a sacar cosas buenas. Si tu corazón es malo, vas a estar sacando cosas malas continuamente. Si tu corazón es torcido, se va a evidenciar. ¿Cómo? En tu hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde andamos? Dice: más la que cayó en tierra buena, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué dan fruto? Perseverancia, dice la Reina Valera 60. Diga conmigo: retener. Y ahí está el problema de muchos de nosotros, se me incluye para que nadie se ofenda. No retienen la palabra, no la retienen. ¿Por qué? Primero, porque no la entendieron. Segundo, porque están pensando en sus aflicciones, en sus problemas. Tercero, porque están afanando, están pensando en su trabajo. Mañana no hay tiempo extra, me va a apuntar y yo, ¿cómo les digo que no va a venir? ¿Cómo le aviso al pastor que no, si sabe contar, que no cuente conmigo? Tienes que recibirla, retenerla. Y con el tiempo, digo que con el tiempo. Si tú eres de las personas, hermano, que piensas que vas a cambiar de la noche, hay cosas que sí vas a cambiar de la noche a la mañana. Hay cosas que sí van a ser transformadas. Tu nuevo nacimiento es en el momento. El perdón de tus pecados sucede cuando confesas y te apartas. Alcanza la misericordia. Ser nueva criatura en Cristo sucede en ese momento. Pero hay áreas en tu vida que tienen que ser trabajadas, renunciadas, vencidas. Y ese es un proceso. Y cuando tú retienes la palabra y eres paciente y perseveras, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No te puedes dar por vencido. Estamos en la recta final y vamos corriendo. Y usted sabe, hermano, que en un maratón o una carrera, especialmente un maratón, en un maratón muchos comienzan. No sé si los has visto en la televisión, hermanos, salen manadas. Y siempre hay uno que corre más rápido que todos al principio. Ese lo vas a ver hasta el final, vomitando, pidiendo un tanque de oxígeno. Porque no supo correrla con paciencia. Quiso abarcar mucho en el poco tiempo y no se dio cuenta que era larga distancia. Este camino es larga distancia y tienes que correrlo con paciencia. No nos podemos desesperar, pero tenemos que retener la palabra, guardar la palabra. El Señor me dijo, el Señor nos habló, el Señor nos enseñó a retenerla para ponerla en práctica. Me gustó mucho lo que dice el versículo 8 de ahí de Lucas. Mira lo que dice.
¿Estamos ahí? Y otra parte cayó en buena tierra. Y es lo que dice esta versión, no sé cómo dice la Reina Valera de la otra versión, pero dice, y nació. Y otra parte cayó en buena tierra y nació. Es decir, vio a luz. Se evidenció. Todos sabemos que un hombre debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos leído Efesios capítulo, en donde dice ahí. Todos los hemos visto. Pero cuando nace, hermano, puedes ver a una mujer embarazada y ahí está con su bebé adentro. Sabes que está embarazada, pero no ves el bebé. Sabes que el hermano escuchó porque el pastor lo predicó, porque el pastor lo enseñó, porque leíste Efesios. Pero no es hasta que lo ves. Ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se está dando por ella. Hello. Aleluya. Amén. No quiero hablar de la sujeción porque no. Ya. Hoy en la iglesia ya hablamos suficiente sobre eso. Pero tú puedes saber muchas cosas, leer muchas cosas, pero no nacen, no se evidencian en tu vida. Hasta que se vean. La mujer debe ser serena. ¿Sí o no? Según la Biblia, y lo saben. Pero ¿cuántos aquí entre nos conocen mujeres agresivas? Santo. Agresivas. Nosotros los hombres, los siervos de Dios debemos ser pacíficos, no pleiteros. Pero ¿cuántos hemos visto hombres de Dios que se quedan hasta dar con tubo? Amén. El pastor quiere golpear al diácono. Amén. Sabemos, lo vemos, pero no lo manifestamos, porque no lo retenemos. Y esa es la meta, alcanzar que lo que leemos, escuchamos, nazca en nosotros por obra del Espíritu Santo. Amén. Que se evidencia la palabra. Amén. Y eso es lo más precioso, hermano. Y hemos mencionado, lo más precioso de Jesús era su carácter. Lo más precioso de un hombre, de una mujer de Dios, no es tanto los milagros, la profecía, no es ni siquiera que predique bonito. Es cómo manifiesta la palabra de Dios. Cómo nace. Cómo da a luz todo aquello que Dios ha sembrado en su vida. Porque, hermanos, ¿qué es lo contrario de nacer? Morir. Abortar. Es mal, ¿verdad? Pero prematura. Y escúchenme bien, muchos reciben la palabra, pero la abortan. Están a punto, hermano, están a punto de dar a luz ya. Como mencionaba, he propuesto en mi corazón de ser humilde y mi orgullo es mi humildad y me siento tan orgulloso cuando logro ser humilde. He decidido sujetarme a mi marido. ¿En qué? En todo. En cuanto se despierta comienza la prueba. Cafecito, la frutita, masajito con los pies. Los piojitos. Pegadas ahí. Eso es lo que produce fruto. Y el enemigo está constantemente tratando de impedir que manifestemos la palabra. ¿Por qué? Porque nos va desacreditando. Comenzamos a dar mal testimonio porque no retenemos la palabra. Y es un proceso, claro que es un proceso. Por eso Dios en su gran misericordia nos recuerda estos principios.
nos advierte sobre esto. Esto sucede cuando oyes la palabra. Cuando la estás oyendo, tenlo por seguro que hay una guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Satanás no le importa que vengas al culto. Satanás, el Señor de repente, no le interesa si danzas, si das marometas, si brincas y gritas amén y gloria a Dios y traes el pandero más grande. No lo mueve. Pero cuando tú comienzas a entender los principios del reino, te prende el fuego. Tengo que honrar, tengo que obedecer, tengo que sujetarme, tengo que amar, tengo que perdonar. Cuando comienzas a entender eso, entonces ya es un peligro. ¿Por qué? Porque ya comenzaste a caminar. Amén. Ya comenzaste a avanzar. Este ya comenzó a caminar. Este ya quiere ser discípulo. Ya quiere seguir a pisar de Jesús. Y comienza a afligirte y comienza a perseguirte. Y si tú vences eso, si tú vences la aflicción, si tú dices, no importa, aunque ande el valle de sombra de muerte, Dios está conmigo, no temeré porque tú estás conmigo. Aunque el Señor me mate, en Él esperaré. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso me recoge el Señor. Si comienzas a hacer eso, Satanás dice, y este ya está caminando, vamos a afanarlo, vamos a ofrecerle riqueza, vamos a ir, ¿sabes qué? Hay un trabajito. Un poco trabajo y mucho dinero. Pero en el día del culto, y tú comienzas a decir, y te comienza por eso, hermano, el mensaje de la prosperidad atrapa a los creyentes. ¿Por qué? Porque apela a su avaricia. Vamos, tú eres hijo del rey, tú mereces casa, tú mereces negocio, tú mereces vivir bien. Tú nomás deja tu diezmo, tu ofrenda y afánate del trabajo, no importa. No, hermano. Y se están afanando. Tienen un negocio, plantan 2, plantan 3 y ya no tienen ni tiempo ni para orar, hermano. Ni para orar. Y la palabra está ahogada. Pero es televisión, dice que él prefiere un día su casa que ni fuera. Este se afana por las cosas espirituales. Este está trabajando por el pan que no perece, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue desarrollándose. Retiene la palabra, valora la palabra, la pone en práctica. Aunque su carne no quiera, aunque su alma se aflija, obedece la palabra del Señor. La manifiesta, no la aborta. No se lo olvide, no la aplica a su conveniencia. Me sujeto, mi rey, pero mientras me estás dando dinero para ir al mall. O la plaza, aquí dice la plaza. Me sujeto mientras tú estés callado y dándome dinero. Es conveniencia. Y hermanos, es ahí donde mucha gente aborta la palabra. La aborta. Pero ¿cuánto la vamos a retener? Amén. No ignoréis las artimañas del enemigo. Porque menciona 4 corazones. Cuando se oye la palabra, cada uno de nosotros reacciona diferente. Es la misma palabra. Es la misma palabra. No es una palabra diferente para Dilene, la otra para Keila, la otra para Uriel, y bueno, ahí va otra para la Wendy's. No, es la misma palabra para todos. Más que unos no la entienden. Otros están afligidas su alma. Otros están afanados. Pero hay un grupo, un remanente que entiende, que retiene, que valora, que cuida, que pone en práctica, que da a luz, que se evidencia, que pone en práctica la palabra. Y ese es el que va a producir fruto para el Señor. Amén. Pongámonos de pie. Vete. Gloria
Gloria a Dios, Lo aleluya. importante es que entienda y ponga en práctica la palabra. Y demos a luz a Jesús. Ese es el enfoque, esa es la meta alcanzada. No dejen que otro le ponga otra meta alcanzada. Amén, aleluya. No dejen que otro lo haga. Pero siempre sé consciente que cuando usted está oyendo la palabra, a la par va a estar el enemigo queriéndose arrebatar, va a estar queriéndoselo tropezar y va a querer ahogar la palabra. Porque él sabe cuando un creyente obedece la palabra de Dios. No importa si oras toda la noche mientras desobedezcas todo el día. No importa si ayunes. Si tu odre no es nuevo, no importa si ayunas. Si sirves en algo. Si en tu casa, si en tu trabajo, si donde te mueves, no manifiestas la palabra de Dios. El nombre del Señor será recuperado. Pero cuando tú manifiestas lo poco que entiendes, lo pones en práctica, lo das a luz, lo manifiestas, un amor genuino, un amor sincero hacia Dios, un amor hacia tu prójimo. Oh, hermano, reitero, es un proceso que debemos nosotros siempre estar recordando y entendiendo lo que sucede cuando escuchamos la palabra. Y nunca pierda de vista que en esto será glorificado nuestro Padre Celestial, en que demos mucho fruto, pero no frutos de la carne, no fruto del alma, sino fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo es el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. No es gravioso, no es una carga que no es algo que no se puede lograr, hermanos. Claro que todos pecamos, que todos fallamos, que todos tropezamos a veces no entendemos el daño que hacemos por no obedecer la palabra del Señor. Pero Dios, en su inmensa misericordia, que está comprometido con nosotros, nos lo vuelve a recordar, nos vuelve a alinear, nos vuelve a enfocar. Hey, esto es lo que es importante. No pierdas de vista que Él ha venido a transformar vidas a través de su palabra. El crecimiento espiritual que se va a lograr en nuestras vidas es a través de la palabra. Que la limpieza de tus pensamientos, la limpieza de tu corazón, la limpieza de tus vestimentas es con el agua y la palabra. Jesús dijo, todos están limpios por la palabra. La palabra te va limpiando. Pero necesitas entender que te ensucia los pies. Debes de entender que la palabra tiene su resultado cuando la pones en práctica. Como dicen, la medicina no te sirve de nada hasta que te la tomas. Y muchos vamos al médico, nos da la receta, compramos la medicina para guardarla nomás ahí. Y así muchos hermanos agarramos la Biblia, con todo respeto hacemos apuntes, volvemos a escuchar la predicación, pero no la ponemos en práctica. Y solamente logramos engañarnos a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te agradecemos tanto por tu palabra, Señor, que crezca tu palabra en esta casa y en nuestras vidas. Padre, danos abundancia de palabra, aunque entendemos que mucho se le da, mucho se le demandará. Ayúdanos a entender, abre el entendimiento de tu pueblo, abre nuestras mentes para que comprendamos la Escritura, que es para vivirla, que es para obedecerla, que haya disciplina en nuestra vida, que tengamos la meta en claro,
entendamos que tú eres glorificado y honrado y exaltado cuando damos fruto, el fruto de tu palabra en las diferentes circunstancias. Aun cuando estamos siendo afligidos, aun cuando nuestra alma está angustiada, sabemos que tu perfecta voluntad es darte gracias. Gracias en todo. Aun cuando nos traicionan, aun cuando nos pagan mal por el bien, tu palabra enseña a perdonar. Tu palabra está para protegernos. Que tu palabra tiene poder. Tu palabra es eterna. En el nombre de Jesús. Vamos. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Yo quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Yo quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. No tengo más que darte gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es